Gracias por venir, gracias al espacio Salta al Pez que nos recibe para la presentación de este maravilloso libro de cuentos de Juan Pablo Pizzi, La profecía de Ovidio. Y nos acompaña en la mesa Pablo Alí, que ya somos como un dúo, Pablo, sí. Un clásico. El viernes pasado presentamos otros libros juntos, y Marcelo Burelo, que se incorpora al staff. Mi nombre es Corina Materazzi, soy directora de Enero Editorial, que es un sello pequeño, muy joven, que nació en plena pandemia, y publicamos ficción, novela, cuento, poesía. Y tenemos en la actualidad un catálogo que ya comenzó a tener músculo, tenemos 85, 86 títulos. Así que los invitamos después, cuando quieran, a recorrer nuestra página. Y si van a la FED, la Feria de Editores Independientes, en agosto, los esperamos en el stand con todos los títulos. Bueno, hoy festejamos la salida al mundo de La profecía de Ovidio. Y les cuento, me traje un machete para que aquel que no lo haya leído se entusiasme. En la salita que está al lado hay un montón de ejemplares para comprar y después Juan los va a autografiar. ¿Trajiste la lapicera blanca? Sí. Muy bien. Porque las primeras hojas de las ediciones de enero son negras, así que cuando salen los libros les regalamos a los autores lapiceras con tinta blanca. Juan Pablo Pizzi propone en La profecía de Ovidio un cruce poco frecuente. Toma la beta fantástica rioplatense, ese arte de astillar la realidad con un gesto mínimo, y la inserta con la imaginación especulativa de la ciencia ficción anglosajona, sin perder el pulso porteño de la ironía. La dedicatoria que abre el libro a la memoria de Adolfo Bioy Casares deja claro el linaje literario al que se asoma el libro, pero basta leer unas páginas para advertir que esa herencia se vuelve campo de pruebas, no manto protector. Desde Borges y Cortázar, el cuento latinoamericano aprendió a deslizar lo extraordinario en la rutina con elegancia de prestidigitador. Juan Pablo retoma ese truco y lo lleva a un grado de corrosión contemporánea. Animales que complotan, objetos que vigilan y voces narrativas se multiplican en un coro inquietante. El resultado es un realismo escamado que, a diferencia de sus predecesores, ya no mira la irrupción de lo extraño con asombro metafísico, sino con la conciencia ecológica y la paranoia de la era digital. La otra mitad del ADN proviene de la tradición anglo, Philip Dick, Patricia Highsmith, Kurt Buckman, citados dentro del propio texto como horizonte de comparación. De Dick hereda la duda ontológica: ¿qué parte del mundo está simulada? De Highsmith, la tensión psicológica que se filtra en los vínculos. De Vonnegut, el humor cáustico que impide solemnidades incluso ante el fin del mundo. El resultado es un territorio híbrido, donde la imaginación especulativa y la observación cotidiana conviven sin jerarquías. Esa mezcla cimenta el gesto central del volumen, desestabilizar los compartimentos de género y recordar que toda narrativa es, en el fondo, un experimento sobre la percepción. Así, el libro de cuentos confirma que la tradición puede ser un trampolín y no un corset. En lugar de repetir fórmulas, las distorsiona hasta convertirlas en materia viva, capaz de sorprender incluso al lector más adiestrado. La reverencia cede paso a la irreverencia. Juan dialoga con los maestros para contradecirlos y, en ese gesto,
renovar sus enseñanzas. Cada guiño intertextual funciona como un resorte que impulsa la narración hacia zonas de riesgo, donde el género se reescribe al calor de las urgencias actuales. La tradición así se vuelve plataforma de despegue para imaginar futuros insólitos y al mismo tiempo interrogar los miedos de nuestro presente. Lo verdaderamente singular es cómo estas tradiciones dialogan con problemas que hoy resuenan en la conversación pública. El libro ensaya, con pulso de thriller íntimo, una biología de ficción donde colecciones de virus diseñadas para depurar la tierra exponen el lado oscuro de la ingeniería genética. Al mismo tiempo, un conjunto de perros, tortugas y lagartos que se comunican en código secreto plantea una fábula sobre el antropoceno y la revancha de lo no humano. Incluso la tecnología doméstica, una simple cámara web en la jaula de un canario, se convierte en traductor literal del canto animal, desdibujando la frontera entre dato y presagio. La experiencia de lectura, entonces, es la de caminar sobre una superficie conocida que cruje a cada paso. El ritmo de los relatos mezcla la adrenalina del descubrimiento con una melancolía que recuerda que la grieta en la realidad también aparece en la identidad. Uno lee con el pulso acelerado, pero con una sonrisa torcida. El libro se obstina en recordarnos que lo extraño no es ornamento, sino la consecuencia lógica de seguir viviendo en un mundo saturado de algoritmos, pandemias latentes y memorias defectuosas. En este sentido, la profecía de Ovidio no solo prolonga la gran conversación literaria, la perturba, desbarata el paradigma de la linealidad narrativa con manuscritos que se escriben dentro de otros manuscritos y dinamita el viejo antropocentrismo al ceder la palabra y el futuro a bestias, virus y máquinas. Leerlo es asomarse a un espejo que refleja el presente, deformado apenas 1 milímetro, el suficiente para intuir que debajo de la costra de lo cotidiano late algo antiguo y tal vez inminente. Muchas gracias. No acordamos quién seguía. Bueno, muchas gracias. Gracias, Corina, por este texto tan hermoso. Tus lecturas siempre son muy agudas y generosas y uno a veces se pregunta cómo haces para leer tanto. Me encanta eso. Es una tarea que compartimos, es una pasión que compartimos. Bueno, muchas gracias, Juan, por esta invitación. Gracias, Enero, por confiar en el libro de Juan, en el que Juan estuvo trabajando muchos años. Nos conocemos hace varios años en ámbitos de talleres de escritura. Aquí hay gente del hermoso grupo de los viernes a la tarde que, bueno, participaron de estos cuentos, de la lectura de estos cuentos, con sus observaciones. Me gusta siempre marcar cuando presento un libro que surge de esos ámbitos de los talleres, que la escritura es un hecho social. En la presentación del viernes pasado también surgió ese hecho como un libro que parece, bueno, sí, obviamente elaborado en esa máquina que vos tenés ahí adentro, Juan, eso es innegable, ve la luz por el hecho social, por la comunicación, en este caso por la corrección y por el trabajo. Lo interesante del libro de Juan, y eso también está bueno que Enero apueste al libro de cuentos, es que es un libro de cuentos en la tradición del libro de cuentos argentino, de la fantasía, que es como el género grande, ¿no? Que a veces puede incluir la ciencia ficción,
esa mala traducción, ¿no?, de la ficción científica, más dura, menos dura, más blanda. Y digo que es bueno que se publiquen libros de cuentos porque en algún momento el mercado editorial estaba como muy inclinado, creo que todavía se inclinaba, vía de la novela, ¿no? Se está moviendo un poquitito ese punto, se está moviendo. Y me parece que el cuento es algo fantástico en su ingeniería, en su relojería. Cada cuento de este libro plantea su planeta. Y ese planeta gira en un universo porque está muy bien diseñado el libro, por supuesto, se ve tu marca de estilo, Juan, en cada cuento, y dialogan entre sí, pero es un libro para leer lentamente, para disfrutarlo. Hay también en estos cuentos mucho humor, que es algo difícil de encontrar en la literatura. A veces es humor de costado, como decías, Corina, no el humor de la carcajada, no la comicidad absurda, ni mucho menos el humor inteligente, lleno de referencias filosóficas, religiosas, intertextualidades. Y creo que eso también es muy disfrutable porque los personajes de todas las historias están en lo que yo llamo, vos decías, realismo escamado, realismo expandido. Me gusta tomar ese concepto de Cortázar, que él decía que era el escritor más realista de su generación, porque él veía una realidad un poco más expandida de la que veían algunos contemporáneos. Y esta realidad expandida, por ejemplo, aparece en La profecía de Ovidio, en un cuento excelente que yo adoro de este libro que se llama El maestro y yo, que es un maestro metafísico de grandes enseñanzas, que le aparece un joven que está preocupado en cosas muy adolescentes, en las cosas que está preocupado cualquier joven, al gimnasio, dormina, ¿no? Y el maestro yo cruza la cotidianidad de este joven de una manera trascendental por momentos y hasta solemne, pero él no sabe si tomárselo muy en serio. El libro está todo el tiempo de esa manera, como ¿puedo creer en esto que está ocurriendo o realmente tengo que tomar distancia? El efecto de inmersión de tus cuentos también tiene algo de la tradición del cuento clásico que nace en Poe y el cuento norteamericano, que expande su lectura. Y en ese sentido el cuento nunca es corto, un buen cuento nunca es corto porque permite que nosotros al leerlo hagamos algo más con esa historia nos persiga. Esa es la profundidad que late en cada una de estas historias de un libro corto, si se quiere, ¿no? Porque son pocos cuentos bien seleccionados, muy bien trabajados y muy extenso y muy profundo en todos sus sentidos. Además, es un debut literario y está bueno ver en este debut literario la presencia de un autor con un estilo muy marcado. Y como seguimos trabajando en talleres con otras cosas, ahora Juan está trabajando en una novela, hay muchos más libros por venir, ¿no? Eso también es algo para celebrar. Por último, antes de darle la palabra a Marcelo, yo quiero agradecer mucho, Juan, tu participación constante en los talleres, porque sos muy buen lector, un excelente lector, sí, del género, de la fantasía, de la ciencia ficción. En el grupo se está escribiendo ciencia ficción de la buena, y vos siempre estás ahí apuntalando, ¿no? Recomendando lecturas, ajustando escenarios, trabajando con cosas que parecen haber pasado de moda en la literatura, pero nunca pasarán de moda, una curva de personaje. Todos tus personajes son muy profundos, muy bien elaborados, que el personaje nunca cae en el estereotipo, que responda a un arquetipo, así que ese compromiso te muestra como un autor completo, que, como decía Borges, es primero un gran lector. Muchas gracias y lean el libro. Disfruten. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a mis colegas aquí, compañeros de mesa, no sé cómo se dice, copresentadores o como sea. No me dejaron mucho para decir porque
tiraron elogios, hicieron análisis. Criticar. Puedo destruir el libro, pero bueno, no. En principio agradezco al espacio, que no entiendo muy bien qué es, pero se autodefine como centro cultural y es una palabra en vías de extinción. Esto dicho por un docente universitario que está en vías de extinción. Un libro en papel, otro objeto que a veces uno tiene miedo de que esté también en vías de extinción. Un autor de literatura fantástica también está en vías de extinción. Todas cosas que casi podría ser un parque jurásico esto. Y le da como contornos épicos a la cosa. Yo pensaba que cuando se hiciera esto, hoy a la mañana, tarde cuando me levanté, llovía y dije, bueno, encima la lluvia, pero ya no hay lluvia, así que se perdió esa épica. Igual resulta muy grato y es casi increíble, ¿no?, que tanta gente se reúna para celebrar la salida de un libro en papel, de literatura contemporánea, de cuentos, como muy bien marca aquí Pablo, un género que sí, sin duda, desde la sociología se sabe que está totalmente denostado frente a la novela. La novela es el género que se impuso cuando la burguesía tomó el poder, porque la novela es lo que permite que el burgués haga una autocrítica, se haga autoconsciente de control de su propia vida, etc. Y el cuento quedó como una artesanía, ¿no?, como un mecanismo para llenar los suplementos dominicales de los diarios, para ir a las revistas literarias donde había poco espacio. Y ahí sigue peleando el cuento una posición de privilegio que la novela sigue gozando. Así que todos esos motivos me llenan de entusiasmo, me parece gratamente increíble que estemos todos aquí celebrando esto. Y gracias sobre todo a Juan, que me ha invitado, a quien conozco no hace tantos años, por intercesión de una persona que de alguna manera está su espíritu aquí, ¿no? El maestro, en este caso, no es un maestro fantasmático, pero es un maestro tan eminente como el maestro Dio, que es Pablo Capana. Y bueno, lo conocí a Pablo como, primero, por una relación que podríamos decir profesional o algo así. No se lo tomen muy en serio porque había muy poco dinero en juego. Pero bueno, luego creció el afecto, la amistad, y de hace años que vengo diciendo, tiene que hacer un libro, tiene que hacer un libro. Así que finalmente el libro está aquí y bueno, es para celebrarlo. Algunos comentarios muy breves, no los quiero aburrir, y además lo importante es escuchar al autor sobre el libro. El libro contiene 8 cuentos y lo que me parece más logrado de todo lo mucho que hay en el libro para festejar, el libro se pone, como muy bien decía Corina, una vara muy alta, ¿no? Desde los paratextos, es decir, la dedicatoria, los epígrafes y algunos títulos como Laberinto Fantástico. Es evidente que no se hace las cosas fáciles Juan y apunta allá bien alto, lo cual está muy bien, quiere filiarse, digamos, en una tradición rioplatense, y aquí hay que decir rioplatense sí o sí porque compartimos el culto de la literatura uruguaya, ¿sí? Y bueno, el libro quiere pertenecer a esa tradición, lo logra con una estrategia bastante personal, y me parece que está muy trabajado, y seguramente lo han trabajado aquí en el taller. Muchos cuentos se nota, ¿no?, que comienza termina por donde comenzaron, o que dejan un final abierto lleno de señales que fuerzan una hermenéutica muy angustiante en el lector. Y lo que más me parece logrado, creo yo, es el punto de vista, ¿no?, la mirada. Es decir, el personaje, la mayor parte de los cuentos están narrados en primera persona, algunos están narrados en una falsa tercera persona, porque ese narrador está totalmente solidarizado con el personaje, sabe lo que el personaje sabe, ignora lo que el personaje ignora, y comparte lo que caracteriza a los personajes, por lo menos no puedo hablar de la obra de Juan, no conozco tanto lo otro que ha escrito y ojalá fructifique. Puedo hablar de estos relatos. En estos relatos lo que sucede es que los personajes tienden a cierta patología leve y casi querible, que tiene que ver con la monomanía, con el fanatismo, con la obsesión, teorías conspiranoides, ¿sí?, sensación de persecución, y están forzados, dislocados, a veces por encuentros casuales y a veces por encuentros que no son tan casuales, aunque ellos lo sienten casuales, pero en realidad lo fueron a provocar ellos, aunque parecen no saberlo. Y entonces entran en realidades que están un poco corridas de lugar, en realidades, vamos a decir, alternativas, si así se quiere. Y este narrador siempre o es el personaje o no, pero da lo mismo, tiene una visión del mundo que lo está forzando a tomar una posición, a por lo pronto solucionar un problema, y no le interesa tanto la realidad del problema. Y aquí vemos ese gesto claramente kafkiano, ¿no? Es decir, sucede algo, pero el personaje no se pregunta si eso que sucede es tan importante que suceda o no, sino cómo él lo va a resolver.
y a veces está mirando el reloj, el calendario o contando la plata en la billetera para saber cómo va a salir adelante de ese atolladero, aun cuando ese atolladero puede ser ni más ni menos que el fin del mundo. Y entonces los objetos, las personas, los animales, que son muy importantes, y es un gesto muy bonito del libro, que aquí cumplen un papel ambiguo, ¿no? Porque los personajes no tienen una relación necesariamente de cariño. El antropoceno cae aquí como un piedrazo, ¿verdad? Porque los animales nos están acusando, los objetos están señalando, las vestimentas, las topografías que recorren los personajes parecen estar impregnadas de algún significado ominoso, simbólico, que los personajes no pueden descifrar y el lector, por lo tanto, tampoco va a poder descifrar. Pero todo esto construye una mirada al sesgo de una realidad que se asoma. En los cuentos me parece que normalmente, en estos cuentos, lo que normalmente actúa como vector son los sueños, las visiones, las alucinaciones de los personajes, que a veces cumplen una función narrativa porque tienen un carácter, por ejemplo, anticipatorio, pero a veces no. En algunos relatos los personajes tienen un sueño y luego el relato va por otro lado y ese sueño quedó puesto como una pista que uno puede tratar de incorporar causalmente a la lógica narrativa o no. En todo caso, expandió la psique del personaje ante el lector y en todo caso dejó sembrado una señal de duda, una señal de suspicacia, por lo tanto el lector. Son cuentos sí que hay que leer con delicadeza, con atención. Juan, digo, que se entienda lo que quiero decir, se hace un poco el tonto y cada tanto desliza alguna palabrota o habla de pizzerías y uno siente que hay allí cierta trivialidad, pero esa trivialidad está contaminando una fisura muy ominosa que se está abriendo en el mundo del personaje, que el personaje quizá no está del todo capacitado para resolver, no está a la altura probablemente de la situación que se le plantea y, como yo decía antes, trata más bien de solucionar el problema, ¿no? De vivir al día, viendo qué puede hacer con eso que normalmente lo excede. Así que es una realidad que lo desborda, que lo aplasta, pero al mismo tiempo hay un cariño, ya sea que esté enunciado en primera o en tercera relato, hay un cariño del personaje para con aquello que está contando, hay un deleite en el placer de narrar, aun cuando lo que se está narrando sea la autodestrucción. Es probablemente un rasgo patológico, así que no te complazcas. El libro de la medicina. Claro, bueno, por suerte está el libro, así que lo va a seguir escribiendo, no teman, pero se percibe, por lo menos en todos estos relatos, esa señal, ¿no? No hay una voluntad de la autodestrucción, pero sí hay una constatación de que la autodestrucción es posiblemente inminente y lo único que podemos hacer es poner parches provisorios. La especie. Sí, por ejemplo. Así que, bueno, nada, eso. Son cuentos muy buenos todos, que tienen una señal, una marca autoral muy fuerte. Todos parecen, creo que fueron producto de una selección que hiciste a lo largo de los años. Están bien elegidos en el sentido que es un libro de cuentos, pero tiene lo mejor de los libros de cuentos, que es una sensación centrípeta, ¿no? Que el libro está volcado hacia adentro y que abre un mundo muy coherente consigo, si bien cada cuento está trabajado en una filigrana y un detalle que le son característicos. Así que bueno, felicitaciones, gracias a todos por la presencia. Bueno, no voy a hablar demasiado. Voy a hacer un agradecimiento y una referencia también a los Pablos. Primero Pablo de Santi, que fue el primer taller importante que hice. Yo escribí en Barcelona hace 8 años más o menos, casi un año, con desesperación, porque tenía ideas que iba guardando y escribiendo, y las ideas tenían 30 páginas, al otro día, a la otra semana 40 páginas, 50. Y cuando leía todo de nuevo decía, esto no sirve para nada, esto hay que tirarlo, es horrible. Bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, algo de eso había, o sea, se aprende trabajando. Entonces, con todos esos escritos, empecé el taller de Santis y un taller de literatura fantástica. Y me encantó el taller. Para mí definió, digamos, muchas cosas en mi escritura, porque yo venía con la idea de
la literatura policial, que soy un fanático de la literatura policial. Justamente estábamos hablando, criticando una serie llamada Ripley, que está basada en una novela de una de mis top 10 de la literatura, que es Patricia Highsmith. Bueno, entonces terminé el taller y me quedé con el inicio de algunos cuentos que estaban en el libro, o sea, primeras versiones, bastante distintas. Y lo que a mí me sorprendió fue las devoluciones de Pablo, ¿no? Que eran muy elogiosas. Bueno, me decían, bueno, no, me gustan mucho los cuentos, qué sé yo. No tenés grandes dificultades para escribir, pues yo le decía, quería, no sé. Bueno, tengo ahí como esas notas como un tesoro, porque para mí De Santis es, voy a exagerar, ¿no? El escritor más importante de la literatura argentina de este momento. ¿Qué cuento hay en este libro? El Círculo Tige, el Círculo Tige que tiene, que vos como especialista de alemán no te diste cuenta del chiste que hay en el título, porque Tige se dice así, en alemán, es mesa. La mesa por lo general es cuadrada, el círculo Tige. O sea, bueno, ahí está, sí. El chiste interno, ¿no? Cosa que no hay que hacer en la literatura. Bueno, el otro Pablo es Pablo Capana, que es nuestro maestro, digamos, y para mí es amigo, maestro, y hace tantos años que lo conozco, y fue una guía de lectura siempre, ¿no? De lo mejor de la literatura fantástica, es brillante Pablo, lo sigue siendo. Y bueno, cuando yo terminé de escribir el libro, lo primero que hice es mandarle el libro completo a él, ¿no? Porque era importantísimo qué es lo que me iba a decir. Y eso iba a determinar que siga con la recomendación de él de hacer todo lo posible para publicarlo o que decida frenar un poco. Y el tipo lo leyó entero en una noche y al otro día me hizo una devolución exquisita, ¿no? No sé, le encantó el libro. Me dice, me hiciste recordar las plazas en las que estuve sentado en Barcelona, la única vez que volví a Europa después de haber venido a los 6 años. Me hiciste recordar el hotel en donde yo fui cuando me casé, el viaje de bodas, que es el Hotel Castelar, que ahora está cerrado, lamentablemente, pero que está en uno de los cuentos, en La máquina hermética. Y me dijo un par de cosas más. Bueno, yo ahí dije, bueno, sí, o sea, hay que publicar. Y después está el otro Pablo, genio total, es un fenómeno de equipo, como profesor, es el mejor. Si alguien quiere iniciarse en la literatura, hay que buscarlo él. Y después está Marcelo, que no se llama Pablo, pero yo lo puedo bautizar, o sea, ponerle Pablo. Sí, que en definitiva, los Pablo pueden llegar a ser una secta, piénsenlo. Ella me dice siempre, cada vez que escribo una cosa nueva, me dice, bueno, y en está la secta, porque es mi obsesión la secta, que quiere meterse en los cuentos y nunca aparece. Algún día va a aparecer la secta de Pablo. Bueno, hasta ahí estamos. Comentario de Corina sobre el tema de la identidad y del problema de el antropoceno, claro. La identidad. Ahí en ese cuento pienso yo después a la distancia que
que el hombre se pregunta, es más, lo interrogan los animales, ¿no? Se quieren vengar del ser humano, con razón, ¿no? Porque el ser humano ha hecho un desastre en este planeta. Primero ha eliminado a otra especie humana que ahora, bueno, los últimos estudios explican que era mucho más amable que el ser humano, que es el Neandertal, y que el ser humano con un cuchillo en la boca avanzó y lo destruyó. Por lo menos Harari tiene esa teoría. Yo no sé si es verdad, pero yo acepto, digamos. A la distancia del tiempo, uno observa qué es lo que hemos hecho nosotros como especie en este planeta, ¿no? O sea, es medio ridículo, pero pensar que los animales hacen un complot junto a los marcianos para venir a vengarse de los seres humanos, no estaría nada mal, ¿no? No sé si va a pasar, pero de alguna manera los animales podrían pensar con toda razón que el ser humano es un error de la naturaleza, ¿no? No está mal esa idea. Somos como un error de la naturaleza en muchos aspectos, por lo menos en cuanto a la destrucción de todo, ¿no? Sí, bueno, la identidad es un tema que yo creo que, como dice Pablo también, creo que es el tema de mis textos, que es la identidad. Yo digo la identidad en un sentido más filosófico, si uno quiere, más que psicológico. Y por eso es que a mí me gusta tanto Philip Dick, ¿no? Que el tema está en Dick. Ese tema es el tema de Dick. Alguien que transitó fue de la paranoia a la locura casi. No, casi no. Pero algunos sanos están más enfermos que Dick. Yo me crucé hace no tanto tiempo con un psiquiatra que me dice, ¿vos escuchaste la conferencia que hizo Dick en España del año no me acuerdo cuánto? Sí, le dije yo, la leí toda. Es un delirio la conferencia. Es un delirio de paranoia imposible. Y este psiquiatra me decía, pero yo coincido plenamente en esto. Ah, bueno, está bien, psiquiatra. Bueno, ¿cuál es el límite entre la normalidad y la enfermedad? Es un tema que está en mis cuentos también, me parece. Y no es un tema de la psicología, es un tema del ser humano, ¿no? De la entidad del ser humano. Y la entidad de la realidad también está en mis cuentos y es un tema de Dick también. Bueno, hasta ahí llego con los comentarios. Les agradezco de vuelta a todos que estén acá. Ojalá les guste el libro. Ojalá que se diviertan, porque, bueno, yo he notado que la gente se divierte. ¿Vos te divertiste escribiendo? Sí, yo me divierto escribiéndolo. Eso es lo que me gusta, porque me divierto escribiendo. Bueno, de vuelta, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno. Bravo.